Ahora sí, vamos a dar comienzo a este nuevo encuentro de Inspiradas para los que no me conocen y es la primera vez que vienen. Esto es un espacio que creamos hace casi 6 años. Mi nombre es Carolina Testa y les doy la bienvenida a este espacio que queremos muchísimo y que el objetivo es difundir el arte y la literatura latinoamericana acá en Canadá, en la gélida Canadá, a través de estas actividades que nos incluyen a todos y a todas, donde nuevamente somos fieles creyentes en la cultura para todos, así que son todos más que bienvenidos. Y si nos dejan, inspirarlos a descubrir nuevos cines, nuevas lecturas, nuevas miradas, y en este caso, para algunos nuevos escritores, y no tanto, pero sí por ahí nuevas miradas sobre lo que ya conocíamos. Eh, Como muchos de ustedes saben, acá Inspiradas es una suma de generosidades. Esto se hace gracias al apoyo generoso de un montón de organizaciones y de amigos que con mucho, con poco, a veces en estas circunstancias con un poquito menos, nos ayudan, como el Consejo Canadiense para la Herencia Hispana, Canadá Habla Español, Diálogos Online, Correo Canadiense, Cuéntame un libro, Ahora Canadá, Vivir LGBT, Latin Life, y a todos y cada uno de ustedes que con un like, con una recomendación, hacen que esto sea posible. Y esta vuelta, les contamos que con Juan somos muy de dos cosas, muy de la efeméride, que nos encantan las efemérides, y la segunda cosa, muy este es un grupo muy epistolar. Nos gusta mucho la cosa escrita, la carta, la tarjeta, y yo debo confesar que esto es herencia pura de mi mamá, que nos ha escrito cartas durante toda la vida. Entonces, veníamos demorando un poco este ciclo, que le teníamos muchas ganas de hacer un ciclo sobre cartas. Y como siempre nos gustó la temática, andábamos pensando en hacer en cruces, pensamientos entre escritores que nos gustan, a los que admiramos, que han escrito cartas, que han puesto la mirada en este ritual que nos encanta, que es no solo escribir cartas, sino también recibir cartas. En este tiempo que estamos tan alocados, la verdad que invitamos a todos a que se escriban cartas, que es un ritual hermoso. Y a partir de ahí surgió este nuevo ciclo que presentamos hoy, que se llama Cartas Inspiradas, y no lo podíamos hacer sino de la mano amorosísima, lúcida, tierna y aventurera, que se aventura en todos los proyectos de Inspiradas de nuestro querido poeta Juan Fernando García, que para los que no lo conocen, que son pocos, y cada vez menos. Juan es profesor universitario, nació en Necochea, Argentina, publicó varios libros de poemas, La Arenita, Todo, Ramos Generales, Morón, sobre el Carapachay, Temporales, Frente al Bosque de Pinos, Charo, compiló sobre el renglón de la Pampa, 7 poetas del nordeste de la provincia de Buenos Aires, es editor del proyecto Muchos Días Felices junto a Payán Muggeri, y en el 2003 estuvo dando vueltas acá por Canadá, en Banff, un tonto para elegir lugares, Juan, y desde 1995 dicta talleres de lectura y escritura en ámbitos oficiales y privados. Ha sido también jurado de la premiación del Premio de Poesía del Fondo Nacional de las Artes y ha realizado colaboraciones sobre literatura de arte que aparecen periódicamente en un montón de lugares. Ha sido curador del espacio Diversidad Sexual y Cultura de Orgullo y Prejuicio de la Feria del Libro de Buenos Aires y desde 2020 nos acompaña en estos recorridos literarios de Inspiradas, ayudándonos a ver otros mundos y otras miradas. Así que le damos la bienvenida a Juan, les prometemos que la van a pasar súper bien en esta querida familia que somos en Inspirados también. Y por eso también queríamos arrancar con este título para este primer encuentro. Y una vez más agradecerles a todos y a cada uno estar aquí con nosotros. Bienvenido, Juancito de mi alma. Buenas tardes, noches, aquí desde Buenos Aires. Bueno, una alegría. Gracias, Caro. Estamos muy felices de poder hablar nuevamente de Manuel Puig, en este caso en relación con sus cartas, dos
Ay, te muteé, Juan, perdón. Te muteé. Ahí estoy, ahí estoy. No, digo, estaba diciendo, empezamos nuevamente, ya hemos hablado alguna vez de Puig, siempre es una figura para mí central, digo, en mi vida de lector. Eh, y, y entonces nos parecía como en este nuevo tránsito de pensar lo que podríamos llamar una literatura epistolar, porque cuando uno lee un volumen de cartas, más allá de las referencias puntuales, hay algo que dijo Sara que es como, cuando uno lee es como si nos estuviera hablando. Bueno, ese es el efecto Puig, siempre nos está hablando, siempre nos está contando algo, y a través de sus cartas, de estos dos volúmenes que son Querida Familia, el tomo uno es el rojo, perdón, ¿no? Que son las cartas, las llamadas cartas europeas, que es cuando él se va a Italia en el 56, y el segundo tomo, un poco más disperso, que es las llamadas cartas americanas, Nueva York y Río, hasta el año 83. Lo que se ha compilado, por supuesto que digamos, nosotros habíamos pensado esta actividad también un poco inscripta en el mes del orgullo, que fuera de Argentina, que, digamos, que tiene otro calendario, es todo el mes de junio. Bueno, digo, es importante que sea Puig el que podemos enmarcar en el mes del orgullo, porque a su vez este año, en el 2026, se cumplen, se están celebrando, conmemorando los 50 años de la publicación del Beso de la Mujer Araña, ¿no? Posiblemente la novela que le da mayor proyección internacional a Puig a partir de su publicación y de su expansión hasta la película de Héctor Babenco, que es de los 80. Digo, esta novela justamente es publicada en el año 76, prohibida. Los argentinos leímos El beso de la mujer araña mucho tiempo después, salvo que alguien hubiese conseguido algún ejemplar traído de España, pero esa novela, que además es inaugural porque coincide con los 50 años del golpe cívico-militar en la Argentina, el último golpe feroz, golpe de la dictadura en la Argentina, y en pocos textos, aún en el presente, que nos interpelen tanto, como como el beso de la mujer araña. Digo, es una frase hecha que podríamos reponer, que es como la literatura muchas veces cifra el porvenir. Yo creo que todo lo que aparece ahí, digamos, en la novela, los hechos que empezaban, digo, que en el 76 no eran ni visibles, los presos políticos, las torturas, aparece ya en la novela casi cristalizado, digamos. Bueno, dicho todo esto, en el mes del orgullo traemos estas cartas que llevan como título Querida Familia. Como, bueno, por supuesto que yo mostré los libros, lo vuelvo a mostrar, ¿no? Querida familia, dos puntos, ¿no? Como si fuera un infinito, casi como un leitmotiv de todas las cartas, ¿no? Yo pensaba, digo, cuando se habla del diario de los diarios de Bioy sobre Borges, todo el mundo repite, digo, todo el mundo que los haya leído, que los haya citado, dice, hoy cena en casa Borges. Bueno, es casi como un leitmotiv de Bioy Casares, poner hoy cena en casa Borges. Podríamos decir que querida familia es como el leitmotiv tiene destinatarios directos, que es la familia. Podríamos imaginar que hay una destinataria particular que es la madre, ¿no? Que podemos imaginar que es la primera persona que recibe las cartas de Manuel en su casa, pero bueno, digamos, están dirigidas al padre, a la madre y a su hermano, y a Carlos. Eh, Ustedes tuvieron ahí un pequeño, un muestrario muy corto, pero vamos a hablar un poco de cómo va siguiendo el periplo, no solo vital, digamos, Manuel en Europa, Manuel en Nueva York, Manuel en Río, sino que también va siguiendo, de alguna manera las cartas van siguiendo su periplo artístico, ¿no? El devenir escritor, que no es justamente el que se va, ¿no? Cuando él se va a Europa no está en su, por lo menos, ¿no? Es lo que él declara, digamos, no está en su horizonte el ser un novelista y mucho menos el novelista en el que se convierte para la posteridad, para la literatura argentina, ¿no? Entonces vamos vislumbrando eso también, digo, con la construcción, el devenir de un novelista,
digo, la escritura es parte de él, por supuesto, pero no la ficción narrativa, podemos decirlo, ¿no? Yo creo que para empezar, yo quiero agradecer, digo, dos cosas. Les vamos a pedir que, perdón. Ah, no pensé que alguien quería decir algo. No, primero a Graciela Golchuk, que es la editora de estos dos volúmenes. Graciela, por supuesto, es una persona digo, a quien yo conozco mucho antes de Puig, por haber vivido en La Plata y haber estudiado en la carrera de letras en La Plata, pero a Graciela y a sus equipos con los que ha trabajado durante tantos años. Digo, muchas veces hemos hablado acá de escritores muertos donde y los archivos, sus archivos personales, o se pierden, no se sabe muy bien qué hacer, porque tiene que ver con herederos, con gente trabajando. Digo, y la Universidad Nacional de La Plata, a partir de la figura de José Amícola y de Graciela Golchuk y Julia Romero en un primer momento, digo, pudieron encontrarse con los archivos de Puig muy cerca de la muerte de Manuel, ¿no? Entonces ahí pudieron, digo, algo que sigue a Graciela la pueden ver en los documentales, como a Patricia Barguero, que está acá acompañándonos. Por supuesto, gente que es muy importante para la memoria y a su vez para la conservación. Digo, porque la memoria son los libros. Pero después hay un montón de materiales, la correspondencia de Puig, que podríamos imaginar. Si estas son las cartas a la familia, ¿no? Que son como, creo que si saco la cuenta, son como, ¿no? Cerca de 800 cartas. Imagínense con la cantidad de gente que Manuel se escribió en todo el mundo, digamos, escribía un montón de cartas. Así que, bueno, yo creo que Podría gracias a Graciela, tranquilamente ser miembro de Inspirada sin ningún problema. absolutamente, nos escribieron una carta. Digo, gracias a Graciela Golchuk, gracias a, por supuesto, a los equipos de la Universidad de La Plata, de los equipos de investigación, digo, que permiten, digo, cuando digo esto, quiere decir que la universidad es un motor de difusión también, y también de alguna manera, canonización de ciertas obras para lo que vendrá, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado la editorial Entropía, que es una editorial de narrativa, tiene un único libro de poesía, que es una obra reunida de Pumpe, pero que tomó la decisión de hacer estos tomos preciosos, con algunas fotos, con... Uno de los tomos venía con un regalito que es, lo muestro ya, porque si no es como... con un facsímil de una postal. Yo tengo una acá, de Río, ¿no? Una panorámica, pero cuando digo esta es la postal, la voy a dar vueltas porque se va a ver muy poco, pero es la letra de Manuel, ¿no? Ahí está, ocupando todos los espacios. Esto es algo que se destaca en algunas notas de las cartas, que es Manuel escribía, digamos, en dos bordes, todo, en papel carta, digamos, todo lo que pudiera ocupar y en un solo envío, ¿no? Digamos, bueno, acá Y, se ve la letra preciosa y que, bueno, ¿vos qué tenés y ahí? yo tengo la otra, porque esta es la del tomo, vos tenés la del tomo 2 y yo tengo la del tomo uno. Dos. ¿Y qué postal es? ¿Desde dónde es esa? Mirá Esta qué es de divino. Barcelona. Bueno, miren. No, digo, esto más allá del detalle, primero que me parece un detalle editorial Hermoso, hermoso. finísimo, finísimo. Entropía sacó estos dos tomos y unos años después el Teatro Reunido de Puig. Lo muestro, igual que este tomo, uno es rojo, uno es verde y este es azul. Miren qué cromáticos los diseñadores de Entropía. Digo, y ahí está Entropía, digo, completa con esto parte de la edición de la obra de Manuel. Quiero decir, me quedo con esto que decía, como si nos estuviera hablando a nosotros, esa querida familia, posiblemente seamos nosotros también. El título lo que tiene es, digo, lo que establece es un código, podríamos decir, un estatuto de intimidad, ¿no? No es para cualquiera esta carta, es para mi familia, ¿no? Digo, un gesto de cierta intimidad, como de círculo cerrado, ¿no? La querida familia. Y digo, como esto que yo decía, de carta a carta, el comienzo, querida familia, suena como si fuera un leitmotiv, ¿no? Total. Mostré esto, por supuesto que la firma de todas estas es Coco, no es Manuel, sino Coco, digo, hablando de intimidad, esa es una, sí, firma Coco todavía acá, digamos, es el sobrenombre que algunos podrán reponer en el sobrenombre del protagonista de la traición de Rita Hayworth, ¿no? Que es de Coco pasa Toto,
¿no? Bien. Yo creo que dentro de la tradición de la literatura epistolar o la literatura que usa cartas como materiales, nosotros tenemos en Boquitas Pintadas un alto momento de la literatura argentina, único, rupturista. Las cartas conforman ese parte de los materiales no convencionales que Puig va a usar para sus novelas. Si hay algo que define la literatura de Puig es de novela a novela el cambio de materiales con los que trabaja. Las cartas conforman podríamos decir, la columna vertebral de Boquitas Pintadas, ¿no? Pero Eh, también Juan, sí, o sea, no solamente eso, sino que la tradición de Rita Hayworth termina con una carta. Cae en la claro. noche tropical, a partir de la mitad de la novela, arranca con cartas. Digo, es algo que es constitutivo. Sí, sí, encuentra ahí un lenguaje, la posibilidad de, como de expandir la historia a través de una voz otra, Ujú, porque la voz de la carta es una voz otra, claro. una voz que se escribe, digamos, que se piensa para ser escrita, digamos, ¿no? Digo, y por más que nosotros escribamos mails y no cartas, estamos No es pensándonos lo en una mismo. escritura cuando uno manda un mail, ¿no? Porque hay un interlocutor, porque hay alguien que, digamos, que está. Imagínense en esto que los tiempos son tan distintos, ¿no? Bueno, creo yo que digo que las cartas son un núcleo en la forma del relato que elige Puig, por supuesto que es inaugural, digo, yo ya lo he dicho en alguna otra charla, lo vuelvo a decir, Puig desde el estilo inaugura y obtura, digamos, ¿no? Todas las novelas que han venido después con cartas, que es recontraválido, porque digo, hay novelas epistolares desde el siglo XIX, no sé, las relaciones peligrosas, todo lo que sea, digo, constituyen un material riquísimo. En Puig conforman, como les decía, la columna vertebral de su estilo que no se repite de novela a novela, ¿no? Eh, digo, eh, este es un material con otros materiales que siempre aparecen, ¿no? Notas periodísticas, digamos, los géneros menores, como se suelen decir, ¿no? Y por eso, si alguien recuerda, si no leyeron la novela, por supuesto, si no leyeron Boquitas Pintadas, eh, Corran ya a tienen que leerlo. hacerlo. Pero Corran a leerlo. supongo que sí, pero la mayoría ha leído Boquitas, digo, es una novela que por suerte hasta se da en las escuelas, digo, como un acceso a la gran literatura. Y si no, recuerden, hablando de cartas, la imagen de cierre de la película de Torre Nilsson, del año 74, que justamente son unas cartas que caen, ¿no? Para ser quemadas en una especie de un incinerador, pero además la imagen son como pájaros volando, ¿no? Esa imagen artística, ¿no? Como pájaros ardiendo, quemando lo dicho, lo no dicho, lo intuido, lo sugerido, ¿no? Gran trabajo además de Torre Nilsson con esa imagen final de la película Boquitas Pintadas. Eh, a ver, como les decía, el primer tomo de las cartas, ahí entro directamente al tomo uno, que se denominan Cartas Europeas, del año 56 al 62. Entramos en la primera carta cuando eh, Manuel se va en barco a Europa, ¿no? Ha ganado una beca Coco se va en barco. para estudiar en United States, se va en barco. Acá está la foto de tapa, que es él despidiendo a su familia en la dársena del puerto de Buenos Aires. Y a partir del viaje, ¿no? Las cartas van a ser como un soporte, digamos. A ver, lo que aparece ahí, lo que aparece en las cartas son los temas más variados que uno le puede contar o a un amigo o a un pariente, ¿no? En la distancia, que es el viaje, con quiénes viaja, quiénes conoce, lo que come, cómo se siente, las películas que ve, digo, esto cuando saliendo del barco, ¿no? Por supuesto, a quienes conoce, después se entran los temas más cercanos a si va alguien de Villegas, si a los amigos a los que quienes lo van a visitar, pero sobre todo el cine. Porque ahí es donde se establece esa alianza. Por eso digo que una de las lectoras privilegiadas de estas cartas es su madre, ¿no? Cuando decimos querida familia, digo, yo imagino a esa madre esperando la carta, como al hijo esperando ansioso las cartas, porque lo que aparece después es el reproche cuando pasan días o cuando se pierde una carta. Imagínense.
No, y es buenísimo Correcto. porque en ese vínculo de reproche, él incluso en algún momento dice, bueno, y la venganza de que no me escribiste 2 semanas, o sea, hasta Claro, claro. en lo vincular, y lo que desde que las empecé a leer hace muchos años, que me resultó tan tierno de alguna manera, que es esta cosa de entiende la ansiedad del otro, los dos entienden las ansiedades del otro a la hora de esperar una carta. En ese ritual entiende, a tal punto que la primera carta arranca barco, lunes 30 de junio. O sea, ya en el barco él arranca escribiendo. El O sea, barco. por si acaso. Hay un antecedente que está mencionado acá, que es la estadía de Manuel en las... Manuel cuando se va a Italia, piensen que tiene 23, 24 años, 23 años tiene. Es un, digo, Un por supuesto que currete. para esa generación no es un niño, hoy diríamos es un niño, para esa generación 20 y pico no era un niño, pero era muy chiquito, salía de un pueblo, ¿no? Salía de un pueblo como Villegas, pero había pasado por un internado que era el Colegio Ward, de acá, ¿cómo es? ¿Dónde es que está acá en el oeste? Ramos Mejía, ¿no? Él ha pasado en el Word y en el Word recibe cartas todos los días y es como si se hubiese, digo, entre comillas, mal acostumbrado. Entonces, En- parte del reproche es ese, que hubiese sido de mi estadía, de mi estancia en el colegio, en ese internado, si no hubiera sido por las cartas que ustedes me escribían, dice en un momento, ¿no? Lo hubiera pasado horrible, dice. En realidad es eso lo que está diciendo. Voy a empezar leyendo, si ustedes me lo permiten, el prólogo a esta edición. El libro aparece en el 2005. Este primer tomo tiene 443 cartas conservadas. Piensen que estamos leyendo solo las cartas que Manuel manda a su familia, no las respuestas. Por tanto, podemos, como lectores de literatura, reponer la información. Digo, las cartas, un volumen de cartas de este tamaño, no hay otra manera que hacer una especie de pacto de lectura, dejar que nos cuente, por supuesto, como si nos estuviera escribiendo a nosotros, pero sobre todo, digo, leerlo como si fuera una novela. Y no porque esté la intención de escribir una novela, pero digo, la acumulación de cartas digo, con una sola dirección, que sería la querida familia, digo, no, en el conjunto total tenemos que reponer información, nos tira datos, la edición es preciosa porque tiene muchos términos del dialecto parmesiano le dicen acá, pero es como de la, perdón, tiene un glosario, eso quería decir, con el dialecto rural de Parma Piacenza, que es de donde, eh, perdón que me distraje con el coso, que son palabras del dialecto familiar que muchas veces son repuestas por él como si fueran, digo, no respeta como la No escritura, sé digamos, por qué. sino la oralidad, reproduce la oralidad, ¿no? Digo, como uno usa un término que no necesariamente tiene que ser un dialecto, puede ser el cocoliche, lo que uno habla en términos que no son de nuestra lengua del castellano del Río de la Plata. Bueno, hay un glosario porque usan un montón de palabras de ese dialecto. Y luego hay un índice de películas, ¿m? Que lo preparó Italo Mansi. Eso me pareció ¿Eh? fenomenal, el Claro, porque índice de además ahí películas. tenemos un índice que tiene el título en su lengua original, porque ustedes saben que las películas, dependiendo del país de habla hispana, pues, cambia el título. Bueno, algunos sin el título, porque digamos, mantienen su título en el idioma original. El director, el año de estreno y los actores. En algún momento, digo, piensen que Puig va al cine casi todos los días, por lo tanto, cuando en Europa le toca ir, ve muchos estrenos, pero también ve un montón de películas que para él son viejas, que tienen por lo menos más de 10 años, que muy probablemente él vio en el cine de Villegas, ¿no? Entonces, digo, cuando se queja de o que no ha visto estrenos, pero ese listado que hace Italo Mansi, que por supuesto un asesoramiento cinematográfico para este libro, es además para nosotros, lectores y amantes del cine, un listado divino, ¿no? En Puig no tenemos, esto lo digo, porque es un poco
algo que dice Graciela también. Digo, Puig alimenta el mito del escritor iletrado. Es decir, no es escritor que va a hablar de las influencias literarias, aunque es un gran lector, solo que no ocupa eso para, salvo cuando dice estoy leyendo tal cosa, está leyendo a Colette, yo digo, pero no, o la literatura argentina que lee, pero no es la literatura el centro de su, podríamos decir, de su narrativa, sino el cine, ¿no? En ese sentido es el mito del escritor iletrado, que es una construcción, por supuesto, un mito, ¿eh? Eh, pero seguramente vio muchísimo más películas que Y el también, lector. Leía un montón. sí, No, también recordemos, Juan, que no sé, en otros países, porque acá hay gente de otros países de Latinoamérica, pero en Argentina, cuando uno iba al cine, eran a veces dos o tres el películas. doble programa, Doble, claro. doble programación, se veían dos, tres películas. Sí, ahí Leonor dice tres, sí, efectivamente. En los fines de semana serán sábados continuados, o sea, de Exacto. películas. La matiné, exactamente. Entonces también era un caudal enorme o sea, de cantidad de películas que veía. Ujú. Total, claro, claro, podían ir todos los días posta al cine. Bueno, voy a leer el prólogo, voy a leer el prólogo a esta edición, ¿no? El viernes 27 de julio de 1956, a los 23 años, Manuel Puig deja el puerto de Buenos Aires en un barco que lo llevaría a Roma con una beca para estudiar en el Centro Sperimentale di Cinematografia, Cinecittà. Durante la separación, que durará 6 años con un intervalo durante 1960, Manuel escribe cartas a su familia firmadas con el apodo Coco. Cada nuevo viaje da origen a una correspondencia asidua y a través de su seguimiento, los lectores de Puig podremos acceder por primera vez a un relato sostenido por un único narrador. Como podría suceder en una novela o como una película que va siguiendo los avatares de una vida entroncada con la historia, este relato cambia de escenarios y a cada uno de ellos le corresponderá un Manuel Puig diferente, aun cuando sea el mismo. De este modo, el libro se presenta en tres partes: cartas europeas, 1956-1962, donde Coco se convierte en escritor; cartas de Nueva York, 63-67, donde es un escritor que desea ser publicado; y desde Río de Janeiro, 1980-1983, donde la firma pertenece ya al escritor Manuel Puig. Este primer volumen recoge las cartas europeas. Desde que hace escala en Montevideo hasta que regresa por segunda vez a Buenos Aires, Manuel envía a su familia 172 cartas. En ellas se cuenta una novela de iniciación. Los trabajos y los días se suceden entre Roma, París, Londres y Estocolmo, mientras el viajero va en busca de un tesoro que, como en el cuento, estaba enterrado en el jardín de su casa. En cada uno de los envíos asoma la maestría narrativa de Puig. Sin la presión que tendrá años más tarde como escritor, con un público cautivo formado por sus padres y su hermano, sabedor de que esos lectores esperan con ansia las entregas semanales, este narrador tiende a construir un relato que resulte, ante todo, interesante. Subrayo esto, ¿no? Es lo mismo, el mismo interés que él tiene en su escritura, digamos, ¿no? Que sea interesante lo que escribe, ¿no? Los sobreentendidos familiares no entorpecen el fluir de la historia. Coco abunda en detalles, pero se preocupa por ubicar la acción en el conjunto de los acontecimientos. Al mismo tiempo, y este es un legado que pasará a la literatura, las cartas sostienen una conversación que durará 6 años. Para los lectores de Manuel Puig, las cartas que Coco envía a su familia cuentan además varias historias en las que es posible rastrear la construcción anticipada de una imagen de escritor. Una de ellas es la del turista de clase media. La primera preocupación del viajero será hacer rendir su dinero sin perder ninguna función de cine o de teatro. En esta historia todo cuenta, desde el lavado de las camisas hasta las galletitas, lo que se gasta y lo que se gana. Este es un núcleo muy importante, el tema del dinero en Puig, en las cartas, ¿m? En las cartas. ¿En qué gasta? ¿No? ¿Cuánto sale lavar la ropa? En lo único que no escatima es justamente en pagar una entrada de cine o viajar para ir a ver una obra de teatro. ¿Mm? Eh,
No me parece un acierto también pensar en términos de clase, un muchacho de una clase media de pueblo que va a Europa por primera vez y tiene que medir sus gastos para poder sobrevivir, ¿no? Bueno, después va a aparecer en distintos trabajos, también en relación con lo que implica desde hacer una copia de una novela, de todo el gasto que implica, la ropa, ¿m? En Uruguay. ¿Mm? No, y aparte, Cuánto gasta en Sí, ropa? ¿Cuánto gasta para su familia? ¿No? ¿Cuánto le salen las cosas? ¿Un alquiler? Sí, caro, perdón. no, y también una de las cosas que es el trabajo que hace, o sea, de traductor, él había estudiado italiano, había estudiado portugués, había estudiado francés e inglés, Francés, entonces sí, empieza a dar clases para hacerse unos pesos y cómo es hasta también prudente en la cantidad de tiempo que utiliza para las clases que no entorpezcan la cantidad de horas que va a ir al cine o al teatro. claro, O sea, exacto. como un Sí, equilibrio con las prioridades muy claras. sí, absolutamente, absolutamente. Eh, Voy a leer la primera carta, ¿no? Para que entremos ya en, como, ¿no? En calor de la letra de Manuel, ¿no? Barco, ¿no? Desde donde escribe, ¿no? Siempre el protocolo de la carta. Barco, lunes 30 de julio, 11:30 horas. Querida familia, aquí estoy escribiéndoles rumbo a Santos, que es el primer puerto brasileño que tocamos. Estoy bien y espero que ustedes lo mismo, aunque hoy lunes comerán pan de Guise, una panadería que estaba en la calle Guise, acá en Buenos Aires, cerca del Alto Palermo, para quienes conocen. Charcas y Guise eran las inmediaciones de la casa familiar. Tengo unas cosas que contarles. El viernes el barco zarpó a las 3 de la mañana. ¿Esto cómo lo anuncia? Tengo unas cosas que contarles, ¿no? Atención, dos puntos y va el relato, ¿no? El viernes el barco zarpó a las 3 de la mañana. Esto es un lunes. Yo después de cenar me acosté con 3 vasos de vino encima y me dormí enseguida. A la madrugada, entre dormido, me di cuenta que el barco ya estaba en movimiento. La estoy pasando muy bien, la gente de la cabina es muy buena y servicial. Hasta ahora no se ha bañado ninguno, pero el extractor de aire no deja sentir nada. En la ducha nunca hay que hacer cola, pues jamás hay nadie. Hasta ahora no he visto a nadie dirigirse a la ducha. El sábado a las 2 de la tarde bajé en Montevideo por 4 horas y pico. Me di una gran vuelta en tranvía y trolley y después no aguanté la tentación de ver Locura de Verano, con Katharine Hepburn, el que se había estrenado en el 55, ¿no? Muy linda, pero me cayó mal, pues es toda de despedidas. Montevideo me gustó mucho, muy irregular, con perspectivas que cambian siempre por la posición del río que la recorta toda. Gente se ve poca y toda pobre. A las playas no fui porque era un día helado y de agua estoy hasta la coronilla. Es el mes de julio, no olvidemos. Ayer domingo, en cambio, fue un desastre. El barco empezó a bailar y a todos nos vino un mal de mar brutal. Tuve que estar acostado todo el día hasta la tarde que el mar calmó y bajé a cenar. Hoy sigue calmo. Ayer vomité un poquito de jugos a la mañana y después en la cama me sentí perfectamente claro que cada tentativa de levantarme me mareaba y de vuelta a la cama. Me mantuve hasta la noche con una manzana y unos bizcochitos. Parece que el tramo peor ya lo pasamos. 16:30. Como el periplo de la escritura, ¿no? El primero no tiene título, pero podríamos pensar que es a la mañana. Digo, esto 16:30, la carta continúa. Recién termino de tomar el té. Por suerte a las 4 siempre me dan una taza de té con bizcochos sin recargo. Las extras son carísimas. Ahora estamos pasando el Golfo de Santa Catalina, el temible, pero por suerte lo agarramos con buen tiempo y el barco ni se mueve. La comida es sin gusto, pero muy sana y abundante. Menos mal que a partir de Río arman la pileta, pues si no me iba a inflar. Estoy como atontado. Se me pasan las horas volando aunque esté mirando al techo y duermo muchísimo. Debe ser la consecuencia de tantos días de ajetreo. A la de primera todavía no la fui a ver, pues hoy quería escribir. Mañana tengo Santos y pasado Río. No sé si la carta de ustedes alcanzará a llegar, es muy pronto. La próxima podría ser en Las Palmas, pero no sé si habrá servicio aéreo para ahí. De todos modos, me parece que una la podría recibir en Génova. Está midiendo el tiempo del envío de la carta y la recepción de la respuesta, ¿no? Ahora estamos
y es la primera. Ahora estamos pasando frente a la isla de Santa Catalina, a 2 kilómetros, parece hermosa. La llegada a Montevideo también fue lindísima, desde que se divisa el cerro hasta que atraca. Pienso en los puertos que faltan y me parece mentira. Llegar a estos lugares da una emoción y una alegría enormes. Europa ha de ser ya el colmo. A otra cosa, ya di una camisa a lavar, cobran 7,50. Camisetas y calzoncillos también, cada uno, de modo que me los lavé yo con agua hirviendo y los sequé en las sogas especiales que hay en la borda, junto con la toalla grande que ya estaba húmeda. En los momentos que extraño mucho, me pongo enseguida a hablar con alguien o a hacer algo, pues si no, es cuestión de tirarse al agua y volver a nado. En Santos hay excursiones a San Pablo de algunas horas. Si hay tiempo, me hago la escapada. En Río no pienso ir al cine. Bueno, será hasta la próxima. Cariños y besos de Coco. Primera carta, ¿no? Primera carta rumbo a Europa. Las dos primeras, perdón, las tres primeras, no, son más. Las cuatro primeras cartas son desde el barco, ¿m? Desde el barco. Y entonces ahí aparece, como yo les decía, qué sé yo, en la tercera carta aparece el reproche, dice, hoy hace ya una semana que tocamos Río donde no encontré ni rastro de carta. Es el comienzo. ¿Eh? No, y No también, encontré. también, ¿sabes qué, Juan? Que una de las cosas que había desde la primera carta, que recordemos que él iba a estudiar, iba a Roma, a Italia, a estudiar cine. O sea, Sí, sí. había mucha cosa visual. Entonces, ya desde la primera carta, bueno, cobran 7,50. Yo lavé los calzoncillos y la remera y los puse a tender en la soga. Digo, no, nos da todo un panorama de una descripción visual Sí. en cada una de las cartas, me parece. Ujú. En- y, y, y- Absolutamente. Y y- además el detalle de lo que va haciendo, digamos, es como, bueno, exacto. no tiene tiempo para hacerlo y no se dedica a otra cosa, por lo menos en el periplo en barco, ¿no? En la segunda, perdón, en la segunda carta aparece ya, perdón, en la tercera carta aparece, además del reproche, en las palmas, dice, por suerte me encontré con carta, una sola, pero contentísimo. La foto la mando por barco, pues no había sobre de avión donde entrara. Mentiritas criollas, dice. Será hasta Génova, besos. Voy leyendo fragmentos también, después vamos a entrar en las cartas que hablan sobre la Pero en esa escritura, ¿no? carta, en un momento dice, se me juntó la soledad con un poco de trastorno de estómago debido al exceso de sol. Mm, Que a mí me pareció como el exceso del tan, sol, sí, lo decía, aparte pone lo de también, siempre. lo de siempre, sí. En la última carta del barco, que es a 3 semanas de la despedida, hace 3 semanas que ha salido de Buenos Aires, eh, bueno, vuelve a mencionar esto que se ha encontrado con esa carta y dice, fue una gran alegría encontrar carta en Las Palmas, me parecía que estaba entre ustedes, ¿no? Me parecía que estaba entre ustedes. Siempre me levanto a los apurones para el desayuno, vengo a la pileta, tomo sol, macaneo, estudio alemán y a las 12:30 almorzar. Me encanta cómo aparece la palabra macaneo, ¿no? Y pienso también los textos periodísticos de Sara Gallardo se editaron bajo el nombre Macaneos, ¿no? Y acá parece que es una palabra de otra época, sin lugar a dudas, ¿no? Pero que nosotros reconocemos. No, y toma muchas palabras del cotidiano, del lenguaje muy argentino. La carta que Absolutamente, ¿no? sigue, que es cuando está en Roma, cuando llega a En Roma, Roma, la primera dice, carta en Roma. Mm. claro, de Génova les cuento después, la pasé regio, que es algo que para nosotros, o sea, el pasarla regio, primero que es Regio, algo de otra época también, que es lo total, pasé fantástico, lo total. pasé fenomenal. Eh, pero cada una de esos términos eh, hace que me saque una sonrisa. Absolutamente, bueno, es como absolutamente argentino, ¿no? Y después de pequeños detalles, en una de las cartas, Eso mezclado con los términos en italiano, digamos, algo total. más, ¿no? Un hijo de la pampa. Sí, y después pequeños detalles que hacen que, sin decir determinadas cosas, hay guiños de cómo vivía él. En la carta siguiente dice, me traen la leche en bandeja con servilletas de papel, como si en su casa siempre hubiesen tenido servilletas de tela. O sea, ese Claro. detalle, o sea, que son pequeñas
como pequeñas migas que va dejando señales dentro de, de la carta. Ujú, totalmente. Bueno, llega a Roma, ¿no? Ustedes saben, y esto él lo ha escrito en algunos textos también, como El fin de la literatura, que es un ensayito precioso, digamos que él se encuentra con algo, que se encuentra en Roma con podríamos decir, una estructura ideológica, estético-ideológica en Cinecittà que está pero en las antípodas de lo que él pretendía. Por lo tanto, después el trabajo sobre los guiones, los argumentos, le va a costar bastante, porque él piensa, tiene en su cabeza, digo, ha visto todo el cine de Hollywood, tiene en su cabeza una película de Hollywood que para los parámetros de Cinecittà y de Sabatini, que es el que dirige, estaban pero en las antípodas. Por supuesto que ahí va a tener fuertes alianzas con Mario Fenelli, con Néstor Almendros, director de fotografía, de un genio el cubano, que van a ser sus amigos cinéfilos, podríamos decir, y vinculados al cine En Roma. en Cinecittà, ¿no? Y en la vida, digamos, y en la vida además, ¿no? Eh, voy a la primera carta ya en Roma, si les parece. Eh, Yo creo que todas las cartas que refieren, que tienen, que incluyen una referencia a Argentina, después por supuesto se va a poner bastante más complicado el asunto, porque ustedes recordarán que él se va amenazado a partir de la publicación de Buenos Aires Affair, que es su tercera novela. Por lo tanto, su visión sobre la Argentina no es tan... Pero digo, en Romántica. este conjunto de cartas todavía las referencias son un entramado afectivo. Es la familia, son los amigos, son los vecinos del pueblo, los conocidos o conocidos de algún conocido que viaja, ¿no? Una red afectiva y de contactos que Manuel establece en este primer periplo vital y profesional, digamos, ¿no? Las cosas siguen viento en popa, empieza. Perdón, esta carta de Roma, tengo que hacer un detalle, que ya no es querida familia, es queridísima familia, ¿no? En este caso él va a usar el queridísima familia. Las cosas siguen viento en popa. Piensen en la subjetividad de leer una carta, digamos. Entonces él le pone el énfasis para que la familia sienta lo bien que le está, ¿no? Digamos. Entonces empieza con esa queridísima familia. Las cosas siguen viento en popa. Ayer llegué a Roma a las 6:30 de la mañana y a las pocas horas ya estaba instalado en una hermosa pieza como pensionista en una casa de familia al precio acomodadísimo de 10.000 liras, que es menos de 500 pesos. La pieza sola se entiende. Para Roma es baratísimo. De Génova les cuento después. Lo pasé regio. Estuve 4 días. Tomé el tren nocturno el miércoles a las 21:30 y llegué a Roma a las 6:30. La entrada es feísima. Se me fue el alma a los pies. De ahí fui a la Casa dello Studente, el equivalente del lugar donde estuve también en Génova. Era mucho más feo, costaba el triple y recién a la tarde se sabría si había lugar. Fue un momento desesperante. Lo mismo que el primer momento en Génova, cuando me encontré con el albergo todo ocupado. Dejé las valijas ahí, pedí permiso para bañarme y afeitarme, y ya todo cambiado me fui al centro experimentale, ya en tranvía. Bueno, ahí cuenta cómo le va, sigue hablando del departamento, pero ya está feliz, por supuesto. Dice, de la embajada me voy a lo de la hermana de Chuchi, ¿m? Chuchi Proscomine, una amiga, psicóloga recibida en Italia, que aparece, ahí me impresiona porque yo tengo una tía a la que le decían Chuchi también. La tía Chuchi. De la embajada me voy a lo de la hermana de Chuchi a llevarle los discos. Como verán, todo mejor, imposible. Hoy empezaré a establecer los contactos y ver qué pasa. Los tiradores los tengo. En la próxima carta, con tiempo, les mandaré todos los detalles. Los tiradores le dicen a los contactos que tienen. En la próxima carta, con tiempo, les mandaré todos los detalles. Génova me trató muy bien, los diferentes lugares de veraneo son divinísimos, pasé un día en cada uno. Los Rosa muy bien. El domingo me llevaron a pasear por todas partes.
El lunes la invité a Giovanna a Rapallo y al hermano le regalé 4 Chesterfield que compré tirados en el buque. A la noche los invité al cine y ellos me invitaron a una confitería. El martes me fui por mi cuenta y el miércoles a la tarde me fui a despedir. Me esperaban con unos helados riquísimos. Bueno, 1000 besos. Mi dirección es Piazza Regina Margherita 12. Postdata, en la embajada no encontré carta. No pude saludar a nadie porque ya se habían retirado. Fui a lo de la hermana de Chuchi, muy simpática. Tiene un neñito muy lindo y grande. Decile a Chuchi, mamá. Me hicieron quedar a almorzar a toda costa. Mamá, invítala muy seguido a Chuchi, que para ella es el mejor regalo comer en familia. Sigo viviendo un sueño, estoy felicísimo y muy optimista. Cariños a todos y besos. Muy feliz y optimista. Este no es el rasgo que va a estar en todas las cartas, por supuesto, va a pasar por distintos estados de ánimo. Además, imagínense que es la construcción de esto, de un poco la frustración de Chinechita y después la entrada al universo de la literatura. Para eso van a pasar unos años en el que empieza, a partir de un guión, a aparecer una voz, ¿no? Que esto es un poco el mito de alrededor de la traición de Rita Hayworth, que él se ha encargado de contar, digamos, ¿no? Una voz que no pude parar, dice, que son estas tías que están en el comienzo de la traición de Rita Hayworth. Pero para eso hay que hacer un salto del 56, que es donde estamos, al 62. Al 62, que creo que es la carta que tienen, ¿no? Sí. Sí, y un poco lo que decía Juan, en el medio, estas son las cartas a la familia, en el medio hay un montón de Claro, cosas. claro. Hay un libro que lo comentábamos con Juan, que es Contigo a la distancia, que son las cartas que se escribe él con su amiga Carmencita, que también fanáticas del cine, y a lo largo de todo el libro es un catálogo de las grandes estrellas de Hollywood. Desde Ujú, Marlene Dietrich, o sea, no solamente claro, ya las más nuevas como puede ser Rita Hayworth, desde Marlene Dietrich, que era bastante más anterior, y es un catálogo precioso y cómo siguen, cual Radiolandia, claro, bueno. las vidas de todas estas, Exacto. de todas estas divas. Ujú. Después le vamos a preguntar a Patricia que nos cuente su edición de cartas, ¿no? Eso Ujú. está por salir, ¿no? Y a Monique que nos cuente sus 9 de Y la por mañana. favor, sí, sí. Pero sé que creo que por sigilo, Patricia. Sí, ahí va. No, eso es una edición inminente de cartas, pero después le vamos a preguntar a Patricia, antes del final, que nos cuente, pues esas novedades de este año de la editorial Sigilo. Carta del 2 de enero de 1962. Tiene un pie, la carta arriba que dice: acabo de recibir carta, el pasaje me costó 14.500 pesos, moneda nacional, por favor, no te dejes estafar. Lo compré con la condición de que el reembolso debía ser íntegro. Patalea. A mamá le dice eso, ¿no? Querida familia, se me pasaron los días sin querer, es un escándalo cómo pasa el tiempo con las fiestas. Perdón, 2 de enero de 1962, por lo tanto ahí están las fiestas y está su cumpleaños también, ¿no? Para Navidad con las Musi y Fenelli. Para fin de año una fiesta. Mario Fenelli es su amigo, es el argentino amigo de él, que tiene una relación muy estrecha, muy casi como de un novio, pero no, digo, no, ni la biografía da cuenta de eso. Quiero decir, Fenelli es un argentino más grande que él, con el que comparte, creo yo, eh, primero el amor por el cine, un código, y también un código de gays, de locas, ¿no? En el lenguaje, en los apodos, digo, hay una fraternidad ahí, digo, que creo que fue eso, una figura muy importante en la vida de Puig, sobre todo en estos años, la de Mario Fenelli. Para Navidad con las Musi y Fenelli, para fin de año, una fiesta muy linda, internacional, en casa de un escritor muy agradable, Mario D'Amico. El almuerzo de Año Nuevo, de nuevo con las Musi. Les regalamos la película en 16 milímetros que le sacó un amigo de Fenelli para mandar a la hermana de Chile. Se hizo una parte en casa de ellas y el resto en la calle, en lugares típicos. Además, les llevé unas copias de plata que me había regalado Berrondo, a él se las habían regalado en la TV de Tokio.
Unas copitas de plata, no les dije otra cosa, unas copitas de plata. Y el 1 de enero le llevamos una gran torta. Ellas me regalaron un crédito de Scostal y con eso me compré un pijama, como ese de papá, y un pañuelo de cuello. Fenelli, un despertador de viaje. Además, ligué alguna macanita, corbatas, etc. El 28 de diciembre es el día de su cumpleaños, el 28 lo pasé fenómeno, ese día que siempre es fatídico, esta vez salió bien. Empezando porque el 26 retomé el hilo del argumento que había interrumpido y hasta el mismo 28 trabajé un poco a la tarde. En vez de la película de Nuremberg, que no llegó en original, fui a ver Chateau en Suède de la Sagan, de François Sagan, en teatro. Una porquería, no me gustó nada. Después, más parranda y así terminó el día. Me encanta parranda, ¿no? El Manuel Parrandero. Este nuevo argumento es de una ambición desmedida y me parece que va a salir flojazo, pero en fin, no veo el momento de terminar con este experimento, no es otra cosa, para empezar uno sobre Villegas. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos, Villegas. De ahora en adelante quiero hacer todo en base a datos que me ha dado la realidad y en Villegas tengo un filón extraordinario. No dinient, cómo me gustaría volver a la Argentina y trabajar en serio, pero es tan tarada la gente de allá. De todos modos, me parece que se acerca el momento, en 2 o 3 años tendría que colocarme. Veremos. Mañana voy a Nápoles para iniciar el trámite en USA, pero acá aparece entonces Villegas como tema. ¿Mm? Que por supuesto es el tema de las dos novelas, de las dos primeras novelas, ¿no? Sigue la carta, sigue, habla de Estados Unidos yo, y termina con una especie de postdata que dice, mamá, te ruego silencio sobre lo de Villegas, que papá no diga a nadie. Importante ese pedido de silencio, porque él ve algo ahí, ¿no? Voy a hacer un salto. Por supuesto que la traición de Rita Hayworth va a tener otro nombre, ¿no? Eh, Me voy a marzo del 62. El viernes recibí, querida familia, el viernes recibí carta, veo que ya se inicia un nuevo año de estudio de Carly, tanti auguri, yo el martes me veo con Hiroshi, veremos qué dice. Carly, te pido un favor, tendrías que fijarte en la guía Cienaedo, hay una familia Fernández en la calle Chile 608, la guía, ¿no? Como todos objetos vintage. Si das con el número, preguntá por Chichita y decirle que Manuel le manda saludos y que me conteste. Además, que una amiga, Chuchi, vuelve a aparecer Chuchi acá, viaja y me podría traer los anteojos. Resulta que yo me los olvidé en un hotel de España y ella los pasó a buscar. Mil gracias. Tiki hace un salto, esta carta del 25, se continúa el 29, dice, sigo hoy, buen lío con los militares, qué asco, aquí toda la simpatía va para Fronduro en los diarios y la gente hace una referencia a el golpe que derroca a Frondizi, a Arturo Frondizi. Esa es la referencia. Yo estoy muy apenado, me parece que va a aumentar el descrédito de la Argentina en el mundo. Ayer y no el martes estuve con Hiroshi, está con muchos inconvenientes para formar el reparto de sus películas, etc. Bueno, hace esa referencia política, me parece interesante, digo, a la realidad de la Argentina, digo, para pensar que en Puig siempre la política está presente, incluso en referencias que son ajenas a él. Por ejemplo, cuando habla de Cuba o de los escritores que adhieren a la Revolución Cubana, los mensajes son para el hermano, ¿no? Para Carlos. Mirá, que se fije qué está pasando en Cuba, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, después de la Revolución Cubana, ¿no? Y porque Carlos es un poco zurdo para él, entonces le dice, fíjate que esto lo lea Carlos especialmente, Que ¿no? de hecho en un momento, cuando está creo que en París, se aloja en la casa cubana y también hacen chistes, idas y vueltas sobre alojarse en la Bueno, casa. claro, Néstor Almendros es cubano, entonces Claro. ahí hay también, ¿no? Eh, digo, cuando hablo de Almendros estoy hablando de una institución dentro del cine internacional. Llegó a ser director de fotografía ahora se me iba a ir el director francés, pero ya va a venir. Eh, Me voy a abril, hago un salto a abril, al 27. Es una carta que tiene dos tiempos, voy a leer el segundo tiempo. Hoy día de rabietas generales, digo, cuando el ánimo va
fluctuando. Llegó carta con la noticia de que no tenían carta mía desde hacía 2 semanas. El odio que le da eso, o que se pierda alguna carta. Yo escribí todas las semanas y mandé también a Bulnes, Bulnes es la dirección familiar, Bulnes, yo dije Charcas, pero era Bulnes, una carta para Parrilla porque perdí la dirección. ¿Será posible que se hayan extraviado 3 cartas? Espero que lleguen aunque tarde. Otra rabieta es que Fachena no vuelve hasta el 2 y Hiroshi sigue en París. Fue a contratar actores y yo no aguanto más sin saber qué es lo que va a pasar. Si me hubiesen concretado algo, me largaba a hacer compras. Tengo vistas unas maravillas bárbaras. Otra cosa que me dio rabia es que no llegó mi carta en la que preguntaba qué le gustaría a papá para este invierno. Si se confirma lo de la guita, me largaré a gastar. Es un tormento tener que viajar, tener que dejar esa plata del depósito. Usa sin tocar por el momento. Veo que no hago más que quejarme cuando debería estar muy contento porque estoy escribiendo algo que puede resultar muy importante para mí. Miren cómo fluctúa el ánimo. Está hablando de lo que le da bronca y odio, que es que se hayan perdido las cartas. No puede creer que sean 3 cartas, pero cuando dice qué es lo que está, no hago más que quejarme, o sea, toma conciencia de la queja en la carta, ¿no? Cuando debería estar muy contento. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo algo que puede resultar muy importante para mí. No quería contarlo, pero no aguanto más. Resulta que me vinieron unas ganas bárbaras de empezar el argumento de Villegas y antes de empezar la corrección del anterior me largué. Bueno, empecé a hacer una especie de bosquejo de los personajes antes de empezar el guión propiamente dicho y me entusiasmé y seguí. Y está creciendo día a día y puede salir una especie de novela. Y 2 signos de pregunta, como diciendo de dónde, ¿no? Una especie de novela. Aparte de No dónde yo sé, escribiendo novelas, también él viéndose exacto. en un lugar que no era el que Si al no que. era lo que... Mm, No sé qué pasará, pero la gente que vio los primeros 5 capítulos pegó saltos de entusiasmo, lo que nunca me había pasado con los argumentos. Los argumentos son los guiones, ¿no? ujú. Bueno, esta es como yo decía, la frustración, es la frustración, digo, pero acá hay algo que es eso, como en el peor de los casos me servirá como ejercicio para centrar los personajes del guión posterior. Bueno, ya no aguantaba más sin contarlo. Tanti baci e saluti, ya hablé con la hermana de Chuchi. Besos. Y acá les deja entonces este que es el gran notición, que es, está escribiendo algo que no se parece a nada y que justamente va a ser eh, la La tradición de traición. Rita Hayworth, que por supuesto va a tener otro nombre y que después, eso no está acá, que es la carta que le escribe justamente a Rita Hayworth para pedirle la autorización, ¿no? De ese nombre, ¿no? De usar su nombre en un título. Por supuesto que ya en el devenir de las cartas ya entró en ese argumento, digamos, que es el que va a terminar, y ya que estoy, leo la última carta, ¿sí, no? Pero la carta es un catálogo, está preparando el viaje, ¿no? Ya estoy en tren Roma-Nápoles. 26 de octubre, ya estoy en viaje. Voy cargadísimo. Tuve que comprar 2 valijas para llevar todos los encargues. El Grundig, televisor. No hubo caso. De todos modos, tengo el documento del consulado sobre mi residencia aquí. Se podrá hacer después. Me gasté todo lo que tenía en sus ropas. Papá se muere. En todo caso, lo que no quieran, lo comprará otro. Mamá, un vestido Chanel clarito. Un vestido plissé clarito. Blanco casi. Una casaca de campo de verano. Un collar de perlas. 2 collares Chanel. 2 broches. 2 collares Dior. Aquí perdí la cabeza por lo barato, creo que será un acierto, no obstante. Papá y Carly, 2 pijamas, 2 pulóveres sport de invierno, un saco de lana brutal, 2 pañuelos de seda, 4 corbatas, tabaco. Ahora la sorpresa. Todo hasta ahora es solo 131.000 liras, unos 25.000 pesos. Hoy en Nápoles veré de comprar la pipa y en Barcelona cognac y listo. Bueno, esta es la última carta, 1000 besos y hasta el domingo por teléfono. Coco. Prepárense, siempre hay como una coda, una postdata que dice, prepárense, llego muy mal de cara, vejez, pero muy feliz. He pasado un año y medio de maravilla y enloquecido con los frutos de esta estadía. Y muy pelado.
estos últimos traqueteos de visa, hacer cronaca familiare a la disparada y las compras me han matado. Espero recuperarme en el barco. Besos. La pérdida del cabello, pobre Manuel. Ahí termina el primer tomo, digamos. Entonces es la preparación, podríamos decir, de este escritor, ¿no? Que va a continuar. Que el segundo tomo es un tomo más disperso, porque ahí las cartas sufren también algunas pérdidas, digamos, ha sido amenazado, entonces se presupone. Faltan cartas, dice Graciela Golchuk en el segundo tomo, las que debió enviar en los tiempos en que vivió como exiliado en México y Nueva York, justo antes de mudarse a Río. Pero estas cartas perdidas sostienen de algún modo el relato que surge y las contiene. Hay un conjunto de cartas perdidas que tienen que ver por ahí con la cuestión política y que se hayan... Pero dice que nadie de los familiares, su hermano, la sobrina, dan cuenta o recuerdan que se hayan quemado cartas, ¿no? Simplemente se perdieron. Y en este periplo, en estas cartas, ya tenemos a otro Manuel. Tenemos un Manuel que va podríamos decir, hacia la fama, digamos, porque esto digamos, casi un lugar común, pero piensen que Puig, con el segundo libro, con Boquitas Pintadas, en el 68, La Traición, tiene bueno, aparecen los temas editoriales, dónde va a editar, la decisión de pasar de la editorial sudamericana a Jorge Álvarez. La editorial sudamericana lo va a editar y el corrector de las pruebas ve que en esa novela hay muchas obscenidades, por lo tanto, van a terminar, Sudamericana no va a editar esa primera novela, sino que la va a editar Jorge Álvarez, una editora a instancias de Pirí Lugones, ¿no? La nieta de Leopoldo Lugones, que fuera pareja también de Rodolfo Walsh. Pirí Lugones, que también está desaparecida. Es ella que es amiga de Puig, que le va a abrir ahí las puertas de la editorial Jorge Álvarez, que está editando en esos años, a fines de los 60, podríamos decir, la literatura argentina de ruptura, digamos, ¿no? La vanguardia. Y ahí entra perfectamente este libro. Boquitas Pintadas, que presupone el éxito, un éxito editorial y que Puig se convierta en un escritor profesional, ya va a ser sudamericana. Por supuesto que después del tercer libro, de Buenos Aires Affair, todos los libros de Manuel, a partir del 76, del Beso de la Mujer Araña, son en España, por lo tanto nosotros vamos a tener que esperar hasta avanzado los 80, es decir, la vuelta a la democracia para tener acceso a esos libros. Y en particular el beso de la mujer araña. Y en particular El Beso de la Mujer Araña, claro, pero toda la obra va a pasar a manos de Seis Barral, ¿no? Sí. De verdad. Yo creo que si leo me voy a dispersar más de lo que quería leer, que son dos menciones de otras cosas ¿no? ¿Puede ser, Caro? ¿O Sí, leo cartas? no, no, sí, Voy a sí, hacer, voy a menciones. hacer dos menciones a otras cartas. No la de estos libros, porque ustedes ahí tienen una pequeña selección. Hay un tomo de cartas ya que estamos en tema, de José Bianco. Me impresionó, porque yo digo José Bianco, hay un periodista del clima acá en Buenos Aires que se llama José Bianco. No es él, sino este libro y un retrato de En José Argen- Bianco. en Argentina, la revista Sur fue una revista Claro. emblemática dirigida por Victorio Campo y José Bianco fue director Fue fue jefe, editor sí, en realidad fue jefe de redacción, de fue redacción secretario de muchísimos redacción, años. perdón, no se llama jefe. Fue secretario de redacción durante muchos años, fue el secretario de redacción más importante, además de ser novelista y cuentista, Bianco, traductor de Henry James, su especialidad, Ujú, del inglés, secretario de redacción de la revista Sur por, diría, más de 20 años, un y montón. una pelea con Victoria lo separa y lo lleva a ser un editor estrella de la editorial sudamericana. Que tuvo que haber Cuba ahí en el medio. Claro, tuvo que ver Cuba justamente. La anécdota es que Bianco fue invitado al Premio Casa de las Américas para ser jurado y Victoria se siente en la obligación de sacar una nota en el diario, en la revista, diciendo que No no, tenían nada que ver. claro, que no tenía que ver con la ideología de la revista, ¿no? Y él había sido invitado no por la revista ni por sus ideas políticas, que claramente no sería un señor de izquierdas,
José Bianco, pero fue por su calidad de escritor, de intelectual. Y él entonces decidió, frente a eso, que él vive como una afrenta y que lo es, renunciar a la Secretaría de Redacción de la revista Sur. Y se va a Sudamericana y hace un trabajo genial. Pero quiero leer las menciones, Bianco, por lo menos hasta donde sabemos, eh, no se cartea, ¿no? Es amigo de Manuel, gay también, José, pareja de Juan José Hernández, y en algunas cartas a Silvina Ocampo, una de las escritoras amadas por Puig, amiga de Puig, también Silvina, le cuenta y hace referencia, lo menciona puntualmente a Manuel. Así que voy a leer las menciones porque nos dan otro aspecto de Manuel. Bueno, le estaban hablando de diferentes cosas, como todas las cartas. Silvina está en Europa. Entonces, a Puig no lo alcanzás, está en Brasil. Perdón, voy a decir la fecha de esta carta, porque si no, ¿qué sentido tiene? Esto es 1970, ¿m? Casi donde agarramos el segundo tomo. A Puig no lo alcanzás, está en Brasil. Me mandó una carta en femenino firmada Iris, por Iris Marga, una actriz emblemática de la época de oro del cine, una actriz argentina muy conocida, firmada Iris. Tan indecente que yo creí que era un anónimo y estuve a punto de romperla. Solo al rato caí que era él cuando hablaba de un maestro de su maestro Martínez Cuitinho. Una ironía de Manuel, pero dice, era un poco sórdida la carta. Y después sigue en otra carta, lo vuelve a mencionar a Puig, voy a leer puntualmente también del 70, los años de vínculo supongo, de Puig cercano a Silvina. Eh, Anoche fui con Puig y la señora de Puig, está refiriéndose a la mamá, eh, perdón, porque me fui una cosa, a ver Manon. Él hace cola para sacar las entradas. Muy maldado, fuera del acto de Saint-Sulpice, que siempre me conmueve. No les había gustado mucho. eh, y es la madre, la señora de Puig es la madre, por supuesto, ¿no? Con quien van a ver Manon. Suponemos que puede haber sido al Colón, ¿no? Hay correspondencia, pero no se ha reproducido. Voy a una última mención muy graciosa de Manuel, que es un encuentro en la calle, ¿no? Y un disparate por parte de Manuel que lo hace muy divertido. ¿Mm? Acá estoy. Seguimos en el 70, ¿no? Pasamos del 70 con las cartas de... Lo que sí tienen son las direcciones. Dice, bueno, está hablando de cuestiones de editoriales, ¿no? Entonces le habla de Porrúa, de Paco Porrúa. Paco Porrúa era el director de Sudamericana. Dice, a Porrúa le gustaron mucho tus cuentos. Bianco está tratando de editar algunas cosas de Silvina, que en los 70, Silvina Ocampo ya tiene cerca de 70 años, siente que nadie la lee, ¿no? Pero a Porrúa le gustaron mucho tus cuentos, pero no quiero hablar de Porrúa porque me hizo enfermar con la traducción. Y cuando lo llamé para entregársela me dijo que no me apurara, que él pasaría a verme y la buscaría. ¿Qué me dices? Yo creo que andan sin plata, cosa que me hace acordar de Puig, que ha ganado con boquitas pintadas 2.700.000 hasta diciembre pasado y solo ha cobrado 700.000. Está más Puig que nunca. Salimos juntos los otros días, fuimos a visitar a una pareja amiga, los dos divorciados, que piensan casarse. A la vuelta, yo. Sí, tiene que casarse. Yo conozco a los padres de ella desde hace muchos años, al padre y a la madre. Son dos burgueses, a ninguno puede gustarle que esté viviendo con ese muchacho sin casarse. Pensá en tu mamá, por ejemplo. Si hubiera tenido una hija mujer, no le gustaría. Puig se alejó hasta el medio de la calle y después, precipitándose sobre mí,
que metía la llave para abrir la puerta de calle. La tiene, la tiene, la tiene. ¿Me vas a hacer creer que soy un hombre miserable? Todo esto entre risas y gritos con voz de Iris Marga, a quien nunca he visto representar, pero que admiro mucho a través de Puig. Y a la 1 de la noche, en medio de la calle desierta. Humor de locas. Humor de Bueno, loca. pero digo, entra la cuestión editorial que la implica también a Silvino Campo, la relación de amistad absolutamente desinteresada que tiene ahí Bianco en relación con Puig, y de los amigos que están en Buenos Aires cuando Puig viene a la ciudad. Total. No, y aparte también en todas estas referencias de compartir películas y lecturas, que de repente Claro. entra, cuando llega a Nueva York, empieza también a tener otro tipo de lecturas, esta lectura, esta visión también de lo que hablábamos la otra vez, de el pop, en un momento en el cual también había un montón de referencias de este cotidiano en su literatura, pero también en el mundo en el que entra en Nueva York. Ujú. Y que va a trabajar en una Totalmente. compañía aérea, recordemos. Total. Así que todos, como muchos de los escritores de esa época, hacían otras cosas para sobrevivir hasta que, bueno, después finalmente la pegan con algo. Y en el caso particular del beso de la mujer araña, que se lleva al cine y que después es el musical, que él no lo llega a ver, creo, ¿no? El musical, me parece. No, Y, no, sí la representación teatral, digo, porque el beso tiene una adaptación teatral que sí la claro. hace y después el musical. Ujú. Sí, bueno, Brasil es un lugar muy importante para la representación de las obras de Puig, ¿no? Además de las editoriales, digo, el teatro es muy importante, la representación, ¿no? Y que él vive en Brasil y de hecho, Ujú, cuando después, durante 6 años, él no escribe, no publica nada, no escribe, no publica nada y finalmente escribe su última novela, que es Cae la noche tropical, novela que ujú, somos súper fan y que con mi mamá la hemos leído muchas veces juntas, y lo tengo que decir. eh, y que también yo dramatizo mucho cuando se pierde una carta y en la época de pandemia se han perdido unas cuantas, motivo por el cual en ese diálogo de señoras en Brasil, en Cae la Noche Tropical, se termina de cerrar como un ciclo muy contundente y con una novela preciosa. ujú. Tiene algo, no, bueno, tiene algo como de novela de despedida, aunque él Total, posiblemente no lo sintiera en ese momento. Lo leemos inevitablemente así también, sí, ¿no? sí. Por la edad del personaje, porque vemos algo del eco de su madre. Hay un momento muy lindo en las cartas, en el segundo tomo, en las cartas americanas, que es cuando aparece la videocasetera. Sí. Imagínense. Imagínense, alguien que además tenía autorización le hacían digo, podía copiar infinitamente, tiene dos, ¿no? Eso es en México, ¿no? Que logra tener dos videocaseteras para poder grabar las películas, digo, y eso lo sé por Graciela, digo, la videoteca, digo, justamente que yo empecé hablando del mito del escritor iletrado, digo, la videoteca importante que conservó Male acá en el departamento de acá de Buenos Aires, ¿no? Eh, bueno, y como para ir cerrando, igual no quiero olvidarme de preguntarle de que nos cuente Bueno, Patricia cuál es la novedad. Voy a leer una última que podría ser una de las últimas cartas de Manuel, pero me gustaría leer, ya como igual se va a hacer un poco largo, voy a leer la carta que le escribe un texto muy gracioso, casi como una especie de poema que le escribe a Felisa Pinto, y que Felisa es una periodista, que muchos conocerán, una moderna total de los 60, y publicó unas memorias que se llaman Chic, Memorias Eclécticas, que es este librito. que Felisa claramente con esa tiene etapa debería ser amiga de Puig, no hay forma de que no fuese. Elisa es una espléndida, tiene 95 años,
y ha donado su archivo a la Biblioteca del Congreso de la Nación hace poco tiempo. Ahí hay muchas, están las cartas con Puig, pero en este librito, miren lo que es este librito, que creo que salió el año pasado o hace 2 años por Lumen, le dedica un capítulo, una entrada de estas memorias eclécticas a su encuentro con Puig. Digo, como se va a hacer un poco, voy a leer lo que le escribe, que es una especie de como de poema un poco delirante, y después voy a leer la carta que tiene fecha 1990, de marzo de 1990, que es el año en el que Puig muere. Señoras y señores, me van a dedicar un minuto de atención porque voy a hablar de una gran mujer. Reina, dice Cado. Santa, dice Marcial. Eh, Quería hacer la mención de que Cado es Cado Coster, que es un director de teatro. Cado Coster, sí. Y Marcial Berro. Los marciales que aparecen. Amiga, decimos los más antiguos, porque voy a hablar de Felisa, Fela, Salife, Madame Escaparate, pionera de la liberación definitiva del alma argentina. Todos aquí reunidos te queremos desear feliz cumpleaños, feliz ayerí, felices amores, feliz Expo Show. Simplemente que los cumplas muy felices, por pionera de Look is You. The Look is You, cuando The Look is Felisa, mujer de carrera, pionera. Pionera en la moda y en la vida, mujer de carrera que no olvidó que tenía un corazón bis. Que viva, dicen las mujeres, se viste a su modo. The look is you. Que viva, porque todo le queda bien. Si Felisa anoche de Cretona se atavió, dentro de 2 años, ¿qué moda vendrá? Ya sé yo, Cretona. Y atención, una adelantada, ¿no? Y atención, que estamos ye del canto, glamour por doquier. Llega chiquita, qué bochorno, pero es grande lo mismo. Chiquita, T. Y allí llega Egle, divina, aullan las Falls. Y Mari Lovato, qué sencilla, saluda a todos, siempre tan natural. Está hablando de Nélida Lovato. Y la señora Libertad Leblanc, más que divina, aullan las Falls, pero ¿por qué todas empalidecen? Porque aparece una mucho más fuerte luz, mucho más fuerte. Salife, in African look. Pero yo, inquisitiva, quise averiguar el secreto de tanto esplendor e inicié una investigación. Me respondieron, Salife, feliz al revés, Salife en su boudoir obliga a soñar, pero solo bañada en un rayo de luna hace el amor. Y las noches en que no hay luna, con luz del televisor, luz plateada del canal 2, 7, 9, 11, 13, todos son números de la suerte cuando es ella quien recibe los rayos del televisor. Felisa, Fela, Salife, Madame Escaparate, pionera de la liberación definitiva del alma y del cuerpo argentinos, que los cumplas muy felices. Divino. Y ahí voy a la carta. Ahí voy a la carta. Por supuesto, ella hace mención a Querida Familia, al trabajo de Graciela Golch, cuenta entre otras cosas, y aparece esta carta, una carta de Nueva York del año 80 y la última, 26 de marzo de 1990. 10 años más tarde, 4 meses antes de su muerte, recibí su última carta enviada desde Tokio, en papel con membrete del Hotel Imperial, donde había ido a promocionar su último libro. Se había desencantado de Brasil y acababa de comprar la casa de la calle Orquídea en Cuernavaca, que es donde va a morir, que no llegué a conocer. 26 de marzo de 1990. Salifetín Pintet, ¿cómo estás? Yo tuve que venir hasta acá para encontrar un minuto de sosiego. No sé desde cuándo estamos incomunicados. Te he escrito y quién sabe si te llegó. En mayo la operaron a mamá de cataratas y siguieron meses de horror porque le sobrevino infección. Eso fue en Río y yo tuve que pasar 2 meses en Roma, septiembre y octubre, trabajando en un guión y ahí siguió el espanto. Rajamos de Río, despachamos todo hacia México al salir hacia Roma porque se había puesto horrible. Sin playa, inviernos fríos, perdón, justo vienen todas las fotos, perdón,
y la perspectiva de perder el valor de los inmuebles. Recuerden que había comprado dos departamentos en Leblon, ¿m? Uno donde vivía él, otro donde vivía su mamá. Por suerte vendí justo a tiempo, todo, y salí de ese espanto. Ay, Salife, no por nada se hunden estos países. Yo todo lo reduzco a una causa, el piolismo. Todos son vivos, en Argentina y Brasil. Todos pretenden joder al prójimo y eso no puede ser. Hay que llegar a cierta regla de juego. Si no hay un mínimo de respeto, chau. Salí detestando ese país, aparte del pueblo divino, el resto es una porquería. Llegamos a Cuernavaca en el peor momento debido a los problemas oculares, todo se iba atrasando. Noviembre, todo carísimo y llenísimo, porque empieza la temporada fuerte, del 15 de noviembre al 15 de enero, y mamá deshecha por el abuso de cortisona infligido por dos oculistas brasileños, dos italianos, uno de ellos el número uno de Italia, odiosísimo, y dos mexicanos. Bueno, el número 7 descubrió que todos se habían equivocado y en 3 semanas le curó la infección, a tal punto que se vino conmigo en este viaje de promoción de libros. Los japoneses divinos, humildes y tímidos, pero acaban poniendo la tapa a todo el mundo. Adorables. La aparición del número 7 coincidió con el hallazgo de la casa que ya a fines de enero creíamos no encontrar más. Es idealísima para mí y estoy feliz. Le pasa la dirección, ¿no? Dice, bueno, Salife, mil saludos a Maru y a todos los amigos. Escribime pronto, besos mil. Y ahí termina, y ahí se despide. eh, bueno, lo que ella considera casi una carta póstuma, ¿no? Casi póstuma, dice. Perdón, y Pues, leo esto que escribe Felisa de una anécdota con la mamá. Dice, un día recibí una llamada de Male. No, perdón, voy a leer antes. La visita en la casa acá de Buenos Aires, habla de la calle Charcas, yo dije Bulnes y Charcas, de la calle Charcas dice, me costó creerlo, pero después de la muerte de Manuel Male, quien heredó los 2000 títulos de la exquisita biblioteca de su hijo, 2000 títulos, solía invitarme a ver películas en su casa de la calle Charcas en Buenos Aires. Decía lo mismo que Manuel. ¿Qué tenés ganas de ver esta noche? Yo le decía, por ejemplo, Lana Turner. Ahí está Martín Sicchetti. Eh, y Male me contestaba, sorpresa. Y veíamos una retrospectiva de la Turner que incluía los films ignotos. Un día recibí una llamada de Male. Felisa, necesito pedirte un favor, me dijo. Tengo muy mal el pelo y quiero que Miguelito Romano me arregle una peluca que me compré. Miguel Romano, un peluquero, un coafer de estrellas en la Argentina, que tenía su peluquería muy cerca de la casa de Male, sobre el pasaje Anasagasti. Tengo muy mal el pelo y quiero que Miguelito Romano me arregle una peluca que me compré. La acompañé entonces a la peluquería para que le arreglaran su peluca. Pero me cobraron, me dijo, sorprendida cuando salimos. No estaba acostumbrada a pagar nada. Manuel se ocupaba de todo. La trataba como una estrella. Mamita. mamita, querida familia es Mamita. mamita querida. Bueno, las madres en el universo Pink son muy importantes, ¿eh? Muy importantes, muy ¿No? importantes. Total, Así que este total. ha sido un recorrido que lo venimos añorando hace un montón y cada una de las cartas, e incluso en la biografía, Manuel Puig y La Mujer Araña de Susan Sí, Gil vamos a Levine, ver. también hay un montón de referencias que dan cuenta de una vida llena de cosas, llena de referencias, de claves no solamente para entender la literatura de Manuel Puig, sino también de darse como una panzada de Hollywood, eh, momentos de esto de, bueno, ¿qué tenés ganas de ver? De películas, de vivir vidas otras todo el tiempo. Y ahora sí vamos a darle un poquito la palabra a Patricia, Patricia, porque estamos re justos perdón, con el que te tiempo, nos puse en pasamos este, y a, te y a puse en este Moni. brete, pero quiero que lo Ah, cuentes. está bien.
Les agradezco, la verdad que profundamente. No, Patricia, Bueno, muchísimas gracias por estar. soy de Villegas, así que por ahí, por los que no me conocen, hace años que vivo acá, de hecho, vivo en la casa de Manuel, la única que queda en pie. Y, y bueno, hace años que vengo investigando sobre su vida, su infancia, adolescencia. Hablé mucho con su primo Jorge, que es el Héctor de Rita Hayworth. Me escribí mucho con Bebé, su prima, que es Tete, y Ujú. bueno, incluso con Alfredo Cialdini, amigo de Buenos Aires, y con toda la gente que lo conoció acá. Así que las cartas estas, él tenía correspondencia con algunas amigas y después que tuvo un periodo en el que cuando salen publicadas las novelas y empieza el conflicto con el pueblo, él le empieza a escribir algunas cartas al diario local, donde intenta decir, bueno, no, no fue lo que dije, no, ese personaje no está inspirado en quien suponen, no, no, empieza a aclarar cosas para, bueno, para tranquilizar un poco los ánimos, cosas que no logró. Eh, lo que hice en realidad son cartas que yo le escribo a Puig, a su familia y a la gente que fui conociendo. También conocí mucho a Male y la visité en Buenos Aires desde el 93 más o menos hasta, bueno, hasta que murió en 2006. Y así que son cartas a la madre, al padre, a la prima, a él y a personajes incluso de Puig, Ujú. donde los uso para un poco ir contando todo esto que yo creo que no está contado del todo en la Mm. biografía y bueno, nada, un poquito de información ahí que Que, este, que siempre viene más. bien. Aparte de primera mano. Claro. Sí. Y después quiero además, para ser justa, recomendar a Juan Canala, Ujú. que acaba de hacer su tesis doctoral en Puy y la estoy leyendo. Es un trabajo impresionante. La tesis doctoral es de 600 páginas, le quedaron 600 afuera. Va a publicar esa tesis y a su vez está trabajando en una nueva biografía de Manuel. Y Ujú. realmente el rastreo que la hace es impresionante. Así que Bueno, cuando la tenga, anoten que nos la Claro, pase, por supuesto. Bueno, que hay dos pase la Juan tesis, voz. Canala, hay dos tesis, ¿no? anoten, Martín Villagarcía también presentó su tesis doctoral en claro, Puig, ¿no? sí, sí, Bueno, sí, digo, eso tiene que ver con la vigencia, sí, 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 las sí, sí, sí. universidades den cuenta de eso, tiene que ver con la vigencia. Yo creo que es el escritor más contemporáneo que existe, Puig, y por muchos años más. El tesista pregunta Juan Pablo Canala. Juan Pablo Canala, Anótense su también. nombre porque Sí, y cuando que nos salga, escriba, que cuando salga publicado, acá le hacemos difusión claro, pero bien. con muchísimo cariño. Con muchísimo cariño, Patricia. Muchísimas gracias. Bueno, y a Entonces, esperar el más libro va a salir en publicaciones. sigilo. Sí. Cuándo tiene fecha de salida? Eso lo sabe, pero Estamos ahí, las para cosas la FED. están, Todo es para la sí, FED. sí, sí. Para Ahí la Feria de vamos, Editores seguro. Sí, claro. ojalá Bueno, podamos. Esperemos, nos escribí, Patricia, y vamos a Gracias. difundir Sí, sí. todo lo que sea, gracias, todo mundo Puig. Muchísimas gracias, Patricia, siempre por Gracias a seguirnos, por ustedes. pasarnos datos. La verdad que nos sentimos muy afortunados. Como siempre decimos, somos muy suertudos acá en Inspiradas con cada uno de los que nos colaboran y participan. Cuando recibí el mensaje de Monique, que me dice, todos los días, una época me escribí, me hablaba por teléfono todos los días a las 9 de la mañana. Monique no para de sorprenderme cada vez con alguna anécdota. Por favor, Monique, estás muteada. A ver ahí. Mm, no, no, sí, seguís, no te escuchamos. Ahora, Ahí ahora estamos. sí. Sí. Bueno, nosotros habíamos vivido unos 7, 8 años en Estados Unidos y ahí mi marido y yo habíamos traducido a muchos poetas latinoamericanos al inglés y norteamericanos al español. Y alguien se lo contó a Manuel, entonces un día nos llamó para ver si podía venir a casa a charlar con nosotros.
Y generalmente los domingos nos reuníamos con un grupo grande de amigos todos los domingos. Si estaba lindo, hacíamos asados, si no adentro, muchos de ellos poetas o escritores. Y llegó ahí Manuel con un pedido que Jill Levine, la traductora de él, Ujú. eh, no sabía cómo traducir un poema que estaba incluido, yo no me acuerdo si es en la tradición de Rita Hayworth o la verdad que no me acuerdo. Pero bueno, y a mi marido se le ocurrió hacerlo con el ritmo de Hiawatha. Ta, 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 ¿se acuerdan? Bueno, y quedó encantado con eso, bueno, y entonces se lo mandó a Jill. Y era un día de lluvia y se fue todo el mundo y quedó un paraguas acá, y era el paraguas de Manuel. Bueno, volvió a los pocos días a buscarlo y a partir de ahí nos hicimos muy amigos y sonaba las cartas porque me llamaba y me hablaba de sus medias o de su corbata Claro. o de, ¿no es cierto? Claro. Así como también de el dinero que no le pagaban creo que ese es les pasaba a todos los latinoamericanos. Nosotros estábamos muy cerca de Iowa City, donde estaba el encuentro de poetas, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero ¿El programa era, de escritura? ¿El programa de escritura? sí, sí, el Writers Workshop de Iowa City. Ujú. Y ahí conocimos a muchos poetas que siguieron siendo muy, muy amigos nuestros, como Alfredo Beiravé, bueno, Héctor Libertela, una cantidad de gente muy, muy querida. Qué Ujú. lindo. Y entonces esas llamadas eran maravillosas, duraban, no sé, de 9 a 9:30 más o menos, Un pero a los montón. 9 minutos sonaba el teléfono y en ese momento su gran preocupación era que estaba por aparecer The Buenos Aires Affair. Mm. Entonces él lo que preguntaba todo el tiempo era, ¿no es muy terrible? ¿Qué va a pasar Habría que haberle cuando dicho que sí, salga? pero Sí, sí, es con inglés. terrible. Ahí era tu oportunidad para decirle sí, Sí. era muy terrible. Es un libro muy negro. Muy Entonces, negro. sí. Muy bien. Entonces a veces le decía sí, otras no, no es para tanto, Manuel, no te preocupes. Bueno, Muchísimo. eso debe haber sido en el año 63, supongo. eh, 73, perdón, 73, 73. Ujú. 73 hasta que se fue a Brasil, bueno, y ahí ya no lo volví a Ay, ver. muchísimas gracias por compartir esto, Moni. Gracias, Muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. Acá también Alexandra Jaimenson dice que conoció a Martínez Coutinho, que también Ah, eran amigos de los padres. Bueno, este Manuel Puig hace que se ramifiquen las totalmente. amistades y las charlas, así que estamos muy contentas que estén todos por aquí. Eh, Ujú. Agradecerles un montón a todos y a todas por estar acá una vez más en este espacio. Gracias. No me quiero olvidar porque siempre me olvido, después de que termino, siempre me olvido de algún aviso parroquial. Para los que están en Toronto, está en el Four Seasons el ballet Madame, que es la obra de Margaret Atwood y va a estar aparte la hija de una muy querida amiga nuestra, que es una de las primeras bailarinas del ballet, que es argentina, y después va a estar también en el Palacio Libertad en Buenos Aires con el grupo de Repatriados el día 15 y 16 de agosto con entrada libre y gratuita, si quieren ir a verla. Por favor, no se la pierdan porque Ariel Miralles es una cosa hermosa, hermosa, soñada de cómo baila. No me quería olvidar de eso. Que seguramente si estuviese Manuel Puig dando vueltas, habría ido al ballet y habría ido a verla al teatro seguramente en Buenos Aires sin ninguna duda en este tiempo. Gracias de todo corazón a todos y a todas. Juancito de mi Mm. alma, gracias Gracias, gracias a ustedes. Gracias infinitas, a todos los comentarios un hermosos, montón. todos los comentarios hermosos que han puesto en el chat, que yo no los leo recién ahora porque digo, si no me distraigo muy fácilmente, pero gracias siempre por acompañarnos y con tanta
con tanta buena onda, digamos, hablamos de gente que amamos, Manuel es para nosotros como infinito, Sí. así que es una alegría en este feriado, porque acá es feriado, Sí, me di poder... cuenta tarde que era feriado en Argentina, me di cuenta tarde, después que había puesto la fecha. Pero bueno, me alegro que estén, que sean Gracias, tantos cada gracias. vez. Recuerden que después les vamos a mandar un mail con las referencias de los libros que hemos mencionado aquí. Y gracias una vez más. En estos días salen las invitaciones nuevamente para la charla con Eugenia Sicabo el próximo 29 de junio y el club de lectura. Así que muchísimas, muchísimas gracias por todos los mensajes que fui leyendo y por todos los privados también que me fueron pasando la bola por ahí. De todo Gracias. corazón, gracias de corazón. Que tengan una muy buena semana. Adiós, adiós, adiós. Igualmente. Gracias.